En química, el pH de una sustancia se puede determinar usando la fórmula proporcionada aquí, también ampliada aquí a la derecha, donde H+ es la concentración de iones de hidrógeno de la sustancia. Se dice que las soluciones con un pH inferior a 7 son ácidas, las de aquí abajo. Y se dice que las soluciones con un pH superior a 7 son básicas o alcalinas, las de aquí. La siguiente tabla presenta los valores de pH de algunas sustancias comunes. Voy a usar la función de pH para responder las siguientes preguntas. Primero queremos determinar la concentración de iones de hidrógeno del jugo de tomate. Observe que el jugo de tomate tiene un pH de 4. Entonces, para encontrar la concentración de iones de hidrógeno, sustituiremos 4 por pH y resolveremos por H. Entonces, tendríamos 4 iguales negativos, o lo contrario de log H. Y observe cómo este registro no tiene una base, lo que significa que es un registro común o una base de registro 10. Ahora queremos aislar el registro con ellos, luego escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Eso significa que no queremos esto negativo aquí. Entonces, si es útil, podemos pensar en esto como negativo una vez el registro común. Y por lo tanto, para aislar el registro, queremos multiplicar ambos lados por uno negativo o dividir ambos lados por uno negativo, lo que nos daría la ecuación negativa 4 es igual a log H. Nuevamente, este es un registro común o base de registro 10. Y ahora escribiremos esto como una ecuación exponencial, reconociendo que la base es 10. El exponente es negativo 4, y el número, o es igual a H. Entonces, nuevamente, como una ecuación exponencial, tendríamos 10, elevaríamos la potencia de 4 negativos igual a H. Entonces, 10 a los 4 negativos es igual a la concentración de iones de hidrógeno. Entonces tenemos nuestra respuesta, pero nuestra tarea quiere esto como un decimal, no como una fracción, o en forma exponencial. Entonces, si tenemos H es igual a 10 a los 4 negativos. Eso es equivalente a 1 dividido por 10 al cuarto. 10 al cuarto es igual a 10.000. Entonces tenemos 1/10.000 como fracción. Entonces, como decimal, tendríamos 0.0001. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Y observe cómo nuestra calculadora no es de mucha ayuda en esto. Si ingresamos 10 a los 4 negativos, tendríamos 10, exponente negativo 4. Da esta notación científica, no la forma decimal. Pero podríamos escribir el punto 0.001 y ver si es lo mismo en notación científica, y lo es. Entonces, nuestra primera respuesta es 0.0001. A continuación, determinaremos la concentración de iones de hidrógeno del ácido gástrico. Tenga en cuenta que el ácido gástrico tiene un pH de 1. Entonces, para encontrar la concentración de iones de hidrógeno, tendríamos la ecuación, 1 es igual al contrario del logaritmo común de la concentración de iones de hidrógeno. Nuevamente, la base es 10, así que aislaremos el registro con ellos dividiendo ambos lados por 1 negativo, o multiplicando ambos lados por 1 negativo. Lo que nos daría, 1 negativo es igual, registro común, de H. Entonces, de nuevo, tenemos una base, 10, un exponente negativo. Y el número es la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, de nuevo, tenemos 10 para el negativo debe ser igual a H cuando se acuesta una ecuación logarítmica y una ecuación exponencial. Siempre comenzamos en la base, trabajamos alrededor del signo igual, para formar la ecuación exponencial. Nuevamente, 10 al negativo es igual a H. Entonces, si la concentración de iones de hidrógeno es igual a 10 a la negativa, eso es equivalente a 1 sobre 10 a la primera, o solo una décima, que como decimal, es solo 0.1. Entonces, aquí está nuestra segunda respuesta. Nuestra última pregunta es diferente. Si la sustancia tiene una concentración de iones de hidrógeno de 1.0, 9 negativo, lo que significa 1 vez 10 a la novena negativa, tendría el mismo pH que cuál de estas sustancias. Entonces, ahora que nos están dando la concentración de iones de hidrógeno, queremos encontrar el pH. Entonces, nuestra ecuación sería que el pH es igual al opuesto del logaritmo común de 1 por 10, al noveno negativo. Por supuesto, 1 por 10 a los 9 negativos, es solo 10 los 9 negativos.
Por lo tanto, también podríamos escribir esto como lo opuesto al registro común, de 10 a los 9 negativos. Entonces, lo que haremos ahora es ir a la calculadora, y luego volveremos y mostraremos cómo podemos evaluar esto sin una calculadora. Y vamos a mostrar cómo ingresar ambos. Primero tenemos un registro negativo, y luego para nuestra notación científica aquí, una vez 10 al noveno negativo, ingresamos 1, y luego una segunda coma para esta en mayúscula. Y luego simplemente ingresamos el exponente de 9 negativo. Cierra los paréntesis y entra. Y observe cómo el pH es 9. O también podríamos ingresar un registro negativo, y luego 10. Aumente el poder del negativo 9, flecha derecha, cierre los paréntesis y entre. De cualquier manera, el pH es 9. Ahora, si conocemos las propiedades de los ritmos logarítmicos, podríamos evaluar esto sin una calculadora. Entonces, si el pH es igual al opuesto del registro común, eso se escucha en esta forma aquí de 10 elevar la parte de 9 negativo. La propiedad de potencia de los ritmos de registro nos permite tomar este exponente y moverlo al frente y multiplicarlo por el ritmo del registro. Entonces, de nuevo, esta es la propiedad de poder de los ritmos de registro. Si no has aprendido esto, puedes ignorarlo por ahora. Pero aplicando esta propiedad, tendríamos el pH es igual al opuesto de 9 negativo, y luego multiplicado por el registro común de 10. Pero el registro común de 10 es igual a 1. Observe cómo la base y el número son iguales. Entonces esto nos da un pH de 9. Entonces, independientemente de cómo abordemos esto, el pH es 9. Entonces, mirando nuestra tabla, observe cómo el bicarbonato de sodio también tiene un pH de 9. Cualquiera que sea esta sustancia, el bicarbonato de sodio tiene el mismo pH. Entonces el bicarbonato de sodio es nuestra respuesta. Bien, espero que esto te haya sido útil.